Muy buenas noches. Aprovecho una especie de calma chicha en el ambiente electoral para plantear una pregunta fundamental que tiene que ver con el riesgo de la polarización. Voy a hacer alguna comparación con el 2006, que lo tengo muy claro en la memoria, porque en aquella ocasión eran actores institucionales, la televisión y las instituciones del Estado, fundamentalmente, y la sociedad que marchaba por las calles. En esta ocasión el ambiente es diferente, pero tengo la impresión que se ha ido calentando gradualmente el entorno y que hay una beligerancia de las partes, sobre todo, curiosamente, de quienes apoyan a López Obrador, los tres están muy beligerantes, los noto, pero en fin, a lo que voy es, ¿en qué momento deja de ser saludable la confrontación de ideas y se convierte en una pócima nociva para la convivencia ciudadana? Por supuesto que no hay respuestas. Yo propongo como clave que la crítica es muy válida siempre y cuando la sustente la información. Si hay información sustentando una crítica a López Obrador, a Meade, a Naya, al Bronco, a Margarita, para mí es legítima. Lo que empieza a crecer, y esa es la parte tal vez peligrosa, es que está saliendo ya información que carece de sustento o de la información suficiente para ser legítima. La serie sobre el populismo, por ejemplo, el tema es legítimo, pero no está claro quién lo está pagando y por tanto no sabemos si se debe cargar a los gastos de campaña o no. En fin, sé que es un tema muy resbaladizo, pero me parece importante porque mesas como esta, en la cual cada uno de nosotros trae su opinión y su información, sí vale la pena que discutamos, porque pues no se trata de contribuir a que se emponzoñe el ambiente, pero sí de marcar claramente las opiniones legítimas de aquellas que están hechas con un propósito, pues ¿qué será? Incendiario, negativo, para parar de mala manera a tal o cual candidato. Yo veo una división, bueno, primero voy a decir, veo una unidad que me da gusto, esa unidad, en términos generales, no importa quién apoye al candidato, incluso aquellos que apoyan a José Antonio Meade, veo una unidad en el hartazgo que tiene la sociedad mexicana sobre la corrupción y sobre la violencia, sobre los privilegios de la clase política, sobre la desigualdad. Y eso me da gusto, esa unidad, ¿sí? Porque es una unidad que bien encauzada puede llevar a la acción y a cambiar las cosas. Veo, sin embargo, una confrontación, como tú dices, veo una gran polarización social, ahí sí, lo pones bien, entre aquellos que apoyan el proyecto de López Obrador y que tienen una preferencia porque llegue al poder, y aquellos que no están, ¿sí? Aquí no hay más antirrégimen, aun cuando Ricardo Anaya haya dicho una y otra vez que él está por el cambio de régimen. Creo que hemos dado en este programa una y otra vez razones a por qué en realidad hay dos, ¿no? Dos bloques. Puedes preferir a Naya o puedes preferir a Meade, pero el proyecto económico es básicamente el mismo. Incluso las propuestas de seguridad o para acabar con la violencia y la corrupción son muy parecidas. Entonces yo sí veo dos bloques, y entre estos dos bloques, más allá de que ellos se ataquen o no, veo a la sociedad muy dividida, en donde unos no escuchan los argumentos de otros, en donde hay básicamente cero tolerancia a escuchar, a que un López Obradorista escuche una crítica hacia su candidato, o al revés, que un pro Anaya o un pro Meade escuche una crítica de nosotros los analistas o de cualquiera respecto a su partido o su proyecto. Creo que somos una sociedad que no estamos acostumbrados al debate de las ideas, como tú dices, y que incluso dentro de la comentocracia hay mucho fake news. O sea,
hay no solamente que le des la vuelta de acuerdo a la óptica desde donde estás hablando, desde tus preferencias, sino que incluso hacen ecos de, digamos, noticias o de afirmaciones que no son ciertas, ¿no? Me parece que está Yo veo mucho menos polarización que en el 6. Veo un ambiente mucho más distendido. Obviamente pues hay un pleitazo por el poder y eso naturalmente se lo van a ir disputando a dentelladas y centímetro cuadrado por centímetro cuadrado. Veo dos campos, ¿no? El campo del Pacto por México y de los que criticaron el Pacto por México, ¿no? Dividiría ahí la polaridad, aunque dentro del PRI y el PAN verdaderamente la batalla ha sido colosal. No hay manera de negar que a Anaya le han tratado de dar con todo y decir que el PRIAN es una unidad, pues sería faltar a la verdad. Pero en cualquier caso, yo siento que la polarización social, que es a lo que nos convocaba Aguayo a reflexionar, se nota mucho menos. El fin de semana pasado López Obrador pedía un aplauso a los medios de comunicación porque no divulgaron el reportaje del populismo. O sea, hace 12 años hablábamos del cerco informativo. Yo creo que en términos más amplios, los diálogos con distintos sectores de la sociedad, yo lo he visto interactuar con banqueros, cosa que en el 6 no ocurría. Y bueno, el diálogo fluye de una manera mucho más fluida que en otro momento de la historia, concretamente en el 6. Por tanto, no veo esa polarización social. Veo por la presencia, por supuesto, de elementos propagandísticos, algunos falsos y algunos verdaderos. Creo que José Antonio Meade lo dijo muy bien. Oiga, guerra sucia es si usted me demuestra que esto es falso. El tema de sus departamentos. Si yo le demuestro que en el registro de la propiedad usted era propietario de 2 departamentos, pues es verdad, igual que Peña Nieto dijo que la Casa Blanca era de su esposa, pues ya el público dirá, oiga, ¿le creo o no le creo que tenía todo el patrimonio? Si tú faltas a la verdad, como el video del Papa, que se supone que le pidió ayuda a López Obrador, pues eso es guerra sucia, estás faltando a la verdad. Y respecto a los analistas, también veo menos polarización. Creo que está mucho más claro ahora quiénes están dentro de un proyecto. Hay artículos en los periódicos, claramente son de voceros, y quienes han tomado una distancia analítica respecto a los candidatos y las opciones políticas. Por supuesto, cada quien tiene sus preferencias, pero claramente hay, como me dijo un vocero en el 2006 del Partido Acción Nacional, decía, uno no escribe en lo que cree, sino lo que conviene en una campaña. Y yo entiendo que haya muchos voceros o articulistas que no escriben en lo que creen, sino lo que le va conviniendo en un momento determinado a su candidato, y hay quien escribe en favor de López Obrador, hay quien dice que estuvo brillante en el debate. Leí un artículo en un periódico y uno dice, hombre, se puede decir casi todo menos que estuvo brillante en el debate. En fin, yo veo menos polarización y espero que así nos mantengamos. Yo sí veo polarización. No sé si más que en otras ocasiones, pero por lo menos igual que en otras ocasiones sí, lo cual al mismo tiempo es normal en tiempo electoral. En las elecciones, sobre todo presidenciales, no tanto en las intermedias, aunque también, pero sobre todo en las presidenciales, mucha gente se involucra, o sea, no solo los especialistas, no solo los políticos, no solo los opinadores, que todo el tiempo estamos, todo el año estamos en eso, es nuestro trabajo, son las actividades propias, pero aquí se involucra toda la gente porque le va en algo. Entonces la gente dice, ahora sí es posibilidad de cambiar de gobierno o de mantener el gobierno, de votar por tal o cual opción, y hacen sus cálculos de lo que le puede convenir o no. Y muchas veces mucha gente siente que dependiendo del resultado le va a poder ir mucho mejor o mucho peor. Lo cual, no, está bien, pero por lo mismo, a ver, eso en sí mismo eso no es el problema, no es problema. Por lo mismo, está muy involucrada y a la hora de confrontar ideas distintas, gente que va a votar por el otro candidato y que empiezan a discutir, ¿por qué vas a votar por este? Por favor, estás loco, ¿cómo crees? Van los choques de percepciones, los choques de cálculos, y la polarización se refleja ahí en que en el debate por argumentos y con argumentos rápidamente se derivan insultos y descalificaciones. Es parte de, y desde luego con emociones encontradas, negativas, a veces enojos, a veces rupturas incluso, y eso es más o menos lo que prevalece. En las redes es muy claro. En las redes tú ves los debates políticos, electorales, y yo diría que un 10 o 15% es de argumentos. Los demás son descalificaciones e insultos. Pero no estamos hablando solo de la sociedad en general. Tú lo ves, por ejemplo, en las mesas de debate, claro, son los voceros y esos son inamovibles. No, pero la cosa es, hay argumentos, algunos de los voceros, no todos, se la pasan nada más insultando y descalificando a los demás. Y en algunos casos los propios candidatos también, ante críticas, no responden con argumentos. Digo, casi lo haría generalizado.
responden con la descalificación, con mentiras, en fin, con a veces insultos incluso, pero eso sí tensa el ambiente. La pregunta es también después cómo llega el país después de la elección, dependiendo de quién gana y cómo gane, porque también eso cuenta para que la sociedad o en un momento dado diga, bueno, ok, ya, se cierra el capítulo de elección, vamos a lo que sigue, o quedan las cosas muy confrontadas. Regreso al 2006. Eran otros sectores, otro momento, pero el spot famoso de Antonio Solá sobre el peligro para México sale, si mal no recuerdo, finales de abril, principios de mayo. Y a partir de ahí viene un quiebre y viene una ofensiva generalizada por muchos lados. ¿Hasta qué punto estamos viendo los inicios, pregunto, de una ofensiva semejante? Pensando en la serie sobre el populismo, pensando en las cartas a los empleados y sobre todo una pregunta que queda en el aire, si las instituciones que tenemos, los árbitros, están preparadas, listas, dispuestas a frenar lo que puede ser evidentemente una guerra ilegal y sucia. No lo sabemos, pero como hipótesis, el mayo y junio van a ser los peores meses en términos de una ofensiva sistemática generalizada. Y ya hablaremos sobre el spot de Mexicanos Primero, hasta qué punto entra en esta categoría o no, porque ese está muy identificado. No es lo mismo ese spot que la serie casi anónima sobre el populismo. Yo no lo he visto, y López Obrador México era un tafil, ¿eh? Yo la verdad es que no tengo una opinión, un tafil, un somnífero auténtico. No tengo una opinión sobre ella, por tanto no puedo decir qué tipo de contenidos hay, pero creo que tienes toda la razón, ¿eh? O sea, vienen los meses más complicados. Lo que yo me pregunto es, ¿y qué esperaban? O sea, tú tienes un candidato de la izquierda que está en 48%, que la derecha se cruzara de brazos. Es decir, vamos a ver cómo gana este señor porque somos buenos demócratas. Además, yo diría que no hay democracia, Crespo, en el mundo, la americana, la italiana, la española, que no tenga campañas así. Y la gente pues defiende el poder como lo que es, como el poder. Por tanto, en este caso me parece perfectamente natural esperar efectivamente una polarización. A partir de hoy, toda la política se hará contra López Obrador. A mí me parece que esto de incluso estar hablando de guerra sucia en campañas es un sinsentido. Los mexicanos tenemos unas conductas y unas reglas electorales muy extrañas para ser una democracia cuando menos electoral, ¿no? Los presidentes no pueden hacer campaña a favor de sus partidos o de sus candidatos. Eso solamente pasa en México. Yo recuerdo estar en Río, ver los espectaculares, Dilma Rousseff abrazada de Lula, y Lula presidente, Dilma candidata, y nadie protestaba la voz, ni era ilegal, ni era nada. Qué cosa más natural que un presidente, desde luego no con recursos públicos, apoye a su candidato. Recordemos cuando a Fox el tribunal pues lo acusaron, fue un exhorto nada más, hay que cambiar de jinete pero no de caballo, ¿sí? Me parece totalmente inocente eso, y en México eso está penado. Los anuncios de guerra, digamos, los promocionales de guerra sucia, pues sí, son propios de la campaña. ¿Qué vamos a hacer ahora que se puedan reelegir los diputados y los senadores? No van a poder hacer campaña porque son diputados. De verdad que estamos llenos de absurdos y que deberían de ser reformados. Claro que es natural la polarización en las elecciones de todas partes del mundo, lo vimos en Estados Unidos, pero por eso, es decir, las elecciones son un momento de polarización, o sea, sí lo hay. Debe canalizarse, debe de buscarse los canales adecuados para que eso no se desborde, porque de pronto sí vemos actos de violencia o actos de intimidación personal, a veces de candidatos y demás. Es el problema, que de la palabra dura, el insulto puede ser precedente de violencia física. Pero en todas las elecciones democráticas es natural que eso ocurra. Ahora, nada más, sí. No. Adelante. Bueno, me parece que tendremos materia prima para seguir discutiendo este tema. La intención del programa, por supuesto, será que cada uno de nosotros pueda opinar respetando la información. Esa es la esencia de Primer Plano y eso queremos seguir siendo. Regresamos. Yo insisto en que esta elección tiene una variable muy peculiar que no había aparecido en elecciones pasadas, por lo menos las más recientes,
Desde luego hay muchas cosas distintas, cada elección tiene sus peculiaridades, cambian algunas variables, aunque se presentan otras semejantes a las de otras elecciones. A mí me parece que aquí algo que no habíamos visto desde 88 por lo menos, es una confrontación entre el PRI y el PAN real, es decir, un pleito en serio, derivado de varias cosas. A mí me parece que desde el año pasado empezó con motivo de las elecciones. No le gustó mucho al PRI que el PAN le ganara muchísimos estados en el 2016, luego fue a reivindicarse en el 2017, se acusaron de fraude, etcétera, y a partir de ahí sí hay una confrontación real que hemos visto y que ha tenido repercusión negativamente, me parece a mí, para los dos actores. Tanto el PRI como el PAN han salido perjudicados de esta confrontación, acusaciones personales, revanchas de tipo político en el Congreso, etcétera, que sí se han dañado, sí se han agraviado, y eso impide o por lo menos obstruye lo que en otras elecciones también se ha dado por sentado, un acuerdo por debajo de la mesa, no explícito, no formal, desde luego, entre el PRI y el PAN, para ayudar a quien quede en segundo lugar, como una especie de segunda vuelta. Primero, a ver quién queda en segundo, y el que caiga en tercero le va a ayudar con sus recursos, no atacando en todo caso a quien quede en segundo lugar, para detener al adversario común, que desde luego es López Obrador. Yo veo eso ahora que no ha ocurrido en primer lugar. Lo vimos en el debate todavía, como pegándole a López Obrador entre todos y medio sacándolo de balance, haciéndolo enojar, de pronto se enganchan otra vez el PRI y el PAN en acusaciones que no fueron suaves, fueron bastante duras. Yo no veo que se haya dado este acuerdo. Muchos dan por sentado, quizá ustedes, que se tiene que dar porque PRI y PAN tienen mucho interés en común y son desafiados y amenazados por López Obrador. Yo no lo veo, yo no veo el ánimo tampoco de que pueda haber este acuerdo. Se hablaba de que se iba a esperar el primer debate a ver quién quedaba en dónde. Yo no veo el ánimo ni en el equipo del PRI, sí en los del PAN, siempre y cuando sea con Ricardo Anaya, pero no veo que se pueda madurar este acuerdo, y en todo caso, si se logra, siempre mantenido la reserva, creo que va a ser ineficaz e inútil. ¿Cómo se va a dar un acuerdo entre PRI y PAN a estas alturas si el PAN va con Movimiento Ciudadano y con el PRD? Yo creo que lo que se puede dar en términos generales es que una vez que se desprendan el primero y el segundo lugar, y no sé, será después del segundo debate, empiece a hacer el cálculo que hará medio México. Es decir, si preferían a Mid o preferían a Anaya y uno de los dos está mejor ubicado, hoy es el caso de Anaya, que está en mejor posición, la siguiente lectura del gobierno, empezando por el presidente de la República, será, bueno, pues si mi candidato no compite, ahora tengo dos sopas, o actúo de manera neutral con el señor Anaya y entonces permito un juego un poquito más equilibrado, o ayudo a Anaya o ayudo a López Obrador, porque la otra hipótesis también se mantiene. A lo largo de estos meses hemos visto, lo que pasa es que la izquierda tiene esta parte profundamente jesuítica, que si López Obrador llega a acuerdos con el PRI, entonces es un astuto político, y si lo hace el PAN es la mafia en el poder. Hace unos días dijo, ya tengo acuerdos con la CNC, y tantos como dos. A Margarita Arellanes, la que fue candidata del PAN, bueno, fue presidenta municipal del PAN en Monterrey, que salió por corrupción, ya es candidata de ellos. Y los meten, dicen, no, estos son los astutos del PES o del PT que me meten goles. Eso es habilidad política, y si lo hace el PRI-PAN, entonces eso es mafia, inconcebible. Yo creo que lo que va a ocurrir es que los dos campos, en este caso Morena y el PAN o el bloque opositor, lo que va a hacer es finalmente decir al presidente, ¿qué prefieres? ¿Que se preserve tu legado de las, reformas? ¿O que el acuerdo que manifiestamente ha expresado López Obrador de no voy a meter a la cárcel ni a Peña Nieto ni a Salinas de Gortari, que es promesa que ha hecho pública, se mantenga? Por tanto, pues yo creo que ahí lo que se está coqueteando es finalmente de qué lado, con los recursos que tiene el presidente, una vez que se desbanque, si ocurre esto, el candidato del PRI, hacia dónde se va a inclinar. Pero no creo que digan, a ver, vamos a hacer un pacto para frenar a Obrador, porque a lo mejor al PRI le conviene más que llegue Obrador. Una reflexión sobre las cúpulas y los ciudadanos, porque una precisión, José Antonio, en el 88 hubo un enfrentamiento entre Manuel Cloutier y el PRI, no entre el PAN y el PRI, porque a las 2-3 semanas de que marcharon con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra a protestar a Gobernación, viene el famoso acuerdo de le vamos a dar el beneficio de la duda a cambio de que demuestre ser un buen gobernante.
Por tanto, fue una pelea muy limitada. En ese sentido, me pregunto, 88, 30 años después, ¿hasta qué punto las cúpulas siguen representando a sus militantes y a la sociedad? Porque ¿hasta qué punto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le puede garantizar los votos a MIT, a quien formalmente apoyan? O como tú mismo lo demostraste en el 2006, el Bester llegó a un acuerdo con Felipe Calderón, pero los maestros votaron como se les vino en gana. Y básicamente a favor de López Obrador. Y básicamente a favor de López Obrador. Entonces aquí la pregunta es, las cúpulas pueden llegar a un acuerdo que tendrá efectos que desconocemos. Las bases, ¿por quién se inclinarían si todo permanece igual? Y en ese sentido, dado el pragmatismo desconcertante, que comparto tu opinión de López Obrador, desconcertante, inédito, me parece que van a preferir a López Obrador porque está más dispuesto a negociar, está más dispuesto a ser como ellos, a respetar las reglas del juego tradicionales, al menos al día de hoy. Pueden cambiar las cosas, pero las cúpulas, el acuerdo PRI-AN no lo veo tan sencillo en esta ocasión. No lo veo sencillo, pero sí lo veo factible. Yo he argumentado en este programa desde hace tiempo que estiraron demasiado la liga PRI y PAN acusándose y que llega un momento que hay un punto de no retorno y que aun cuando ya después quieras, digamos, volver y ser amiguitos de nuevo, se dificultan o se obstaculizan las cosas, como dice Crespo. No sé si el terror de PRI y PAN de que llegue Andrés Manuel López Obrador, cúpulas, te estoy hablando, alcance para que de último momento, bueno, quedan 2/3 de la campaña, para que se vayan suavizando las cosas entre ellos y pueda volver a prosperar esa alianza que ha gobernado a México. Normalmente se dice desde 97, yo diría que es desde 94, con las famosas concertaciones de Salinas de Gortari, y cuando analizas pues las leyes que se han votado en este país, las reformas constitucionales, en todas aparecen el PRI y el PAN. Son quienes nos han gobernado a nivel ejecutivo y a nivel legislativo y por tanto a nivel judicial. Creo que están a tiempo si el bien a tutelar de estos dos partidos es que no llegue López Obrador. Compro el argumento, más lo hizo súper fundamentadamente Crespo, de que el CENTE votó a favor de Andrés Manuel. No así, o mayoritariamente. Ahora, no así la mayoría de las estructuras del PRI. Creo que en el 2012, sí hubo en el 12 y en el 6 hubo chance de voltear las votaciones para favorecer al PRI o al PAN. Sí tengo la duda si hoy el PRI no está tan dividido como para decir me voy a ir por Morena. Y la sociedad tan harta. Claro. Bueno. Nada más una aclaración de lo de 88. Me refería antes de la elección. Porque algo tuvo que ver, sí, dicho por panistas en ese momento, de la cúpula, es, si les hubieran reconocido Chihuahua en 86, quizá ni siquiera Cloutier hubiera sido el candidato. Es decir, la radicalización del PAN, el enojo frente al fraude de Chihuahua y Durango, hizo que pusieran a un candidato duro de confrontación como era Cloutier. Y durante el proceso fue muy complicado para el PRI porque tenías a los dos en contra. Ya después se pusieron de acuerdo, efectivamente. En cambio, en otros procesos, el acuerdo viene desde antes. Entonces, Diego replegándose y levantándole la mano a Zedillo inmediatamente. Después, con Calderón, el PRI avaló y le ayudó a Calderón. Después de la elección tan confrontada y todo, a eso me refiero. Claro. Que después pudiera haber otra vez acuerdos y todo, pero ahorita en la elección. Y esto, dices, bueno, ¿qué más da que sea antes o después? Porque precisamente por estar ahora, en estas circunstancias, la confrontación antes de la elección, es que pueden favorecerle lo que está pasando, el triunfo a López Obrador. El Coahuila, perdón, una pregunta, ¿el Coahuila de ayer es el Chihuahua de hoy? Yo digo que sí. Yo sostengo que sí. Yo tengo la impresión de que el acuerdo puede darse en términos de si tú ganas
trataré de no obstruirte, no seguir utilizando los recursos del Estado, como hasta ahora lo han usado para golpear a Anaya, la posibilidad de un cogobierno, que se da desde el 1997 y se sataniza. Yo creo que a las pruebas hay que remitirse. Si tuvieras que contar con la izquierda para gobernar, pues simple y llanamente no hubiera salido nada. Los buenos acuerdos, lo escribió Sergio hace como 20 años, salían en este país cuando el PAN y el PRD se unían contra el PRI, pero Porfirio Muñoz Ledo tiene escrito el dilema del Fobaproa, cuando le dijo a López Obrador, a ver, tenemos el rescate bancario encima y nosotros tenemos el control de la Cámara. ¿Gobernamos o nos salimos? López Obrador le dijo, mejor nos salimos y que toda la carga de la decisión gubernamental la tomen ellos. Del 97 a la fecha, el PT, el Morena y las distintas variantes obradoristas pues han convalidado, por ejemplo, ahora los dos comisionados del INAI, que no entiendo bien por qué lo hicieron, pero en general votan en contra, se salen de las votaciones. Por tanto, pues la resultante es presupuestos, etcétera, naturalmente lo da esa coalición gobernante, pero más que por un acuerdo perverso, por una resultante normal, ¿no? El gran problema será si López Obrador no es mayoritario y gana las elecciones presidenciales, ¿con quién va a gobernar? Se la van a aplicar como a Fox, el PRI, en la primera legislatura, es decir, pues usted decía que no hasta el horario, pues a partir de ahora toda la política es contra el presidente. Yo creo que las cosas hay que pensarlas, ¿no? Y yo creo que los acuerdos se va a dar más en esos términos. Es decir, en caso de que yo ganara, ¿en qué condiciones nos relacionaríamos? Tanto López Obrador como Anaya, ¿no? De acuerdo, pero son acuerdos postelectorales. No, pero a los Sí, no, Una no, vez que no les desgobierna. digo importancia. A ver, la ley de comunicación social también fue producto del Primor, Pues, PRI Morena, aunque usted no lo crea. No, sí lo creo, ¿por qué no lo va a creer? Uno gobierna y el otro tiene más posibilidades de gobernar. Vamos, por eso Como la Televisa en su momento fue acuerdo también con ellos. la política sigue siendo una 50% fortuna y 50% arte. Y en ese sentido no resiste una comparación entre dos italianos para explicar la metamorfosis de Andrés Manuel López Obrador, del Andrés Manuel del 2006 y el del 2018. En el 2006 fue el Savonarola que se rehusó a negociar con el Bester, con los gobernadores, no quiso. Y en el 2018 es el Maquiavelo que solo le importan los resultados. Bueno, en fin. Se vale. Una opción en la vida. Esa es una evolución que le ha resultado. No sé hasta qué punto después ustedes hablan del Congreso. Me pregunto si con ese pozole que está siendo tan variado, tan complicado, va a poder gobernar su propio partido o su propia coalición, o vamos a empezar a ver jaloneos por todos lados. Pero esa es la historia y esa es la política. Aquí no venimos a inventarla, sino a analizarla. Y creo que valdría la pena eventualmente dedicarle un tema específicamente al Congreso, no solo al presidente. Pero regresamos al siguiente segmento. En los últimos días ha habido una polémica importante sobre el papel de la sociedad civil en nuestro país. El candidato López Obrador ha hablado de la sociedad civil fifí y hace unos días decía que ese grupo le quería imponer un fiscal. Dice, además quieren que sea una tapadera, igual que han venido imponiendo visiones. Ha criticado muy duramente al INAI sobre su papel, básicamente lo que tiene que ver con clasificar algunos puntos del expediente Odebrecht. No me extiendo demasiado en el asunto, parece que en algunos articulistas, compañeros nuestros, se ha establecido esta idea de que hay una sociedad civil buena y una sociedad civil no tan buena, ¿no? A mí me sorprende porque buena parte de esta sociedad civil que él ubica en la categoría de lo fifí, pues es la sociedad civil que ha trabajado de una manera denodada por acreditar expedientes complicados. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Delincuencia tiene el grupo de investigación que, entre otras cosas, hizo público el expediente de la Casa Blanca. Yo no sé si cuando hacían público de la Casa Blanca les parecía que se hacía un buen trabajo de investigación y si no son acordes con la línea de un candidato, entonces son fifí. Yo creo que es un grupo, ese y muchos otros, que han venido acreditando sapiencia, que han venido acreditando efectivamente capacidad de investigación, de formular preguntas, y buena parte de los políticos tradicionales, priistas, morenistas y en menor medida, debo decir, panistas, tienen esta desconfianza de una sociedad civil, porque yo sostengo que igual que, como dice Serrat, que el pueblo viene muy bien, o la gente viene muy bien para aplaudirle a candidatos y celebrarle ocurrencias a los políticos, pero cuando te sientes en una mesa
y alguien perfectamente documentado dice, oiga, a ver, su propuesta sobre tal o cual cosa no es coherente por tal y cual razón, les dejó de gustar el diálogo con la gente y prefieren entonces hablar con el pueblo, que los jalee y los aplaude en la plaza. En fin, ahí está el dilema, no sé cómo lo ven ustedes. Creo que López Obrador descalificó inicialmente a la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Esto de la sociedad civil fifí fue de la semana pasada, pero su primera expresión fue: yo sospecho de la sociedad civil y de las iniciativas independientes. Cito textualmente, y digamos, ahí metía a todas en una canasta. Segundo, pienso que la sociedad civil por naturaleza es incómoda a el gobernante, porque es un contrapeso más o es una crítica, es alguien que no deja pasar una, que está vigilando, que tiene contrapropuestas, en fin, es crítica fundamentalmente. Entonces, a ningún gobernante de ningún color, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, no le gustan, pues que yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha acreditado una y otra vez que tampoco le gusta a la sociedad civil, y ha hecho, digamos, y ha actuado además en consecuencia. Claro, Andrés Manuel no es todavía gobierno, pero tampoco le gusta al PRI, digamos, y al PAN supongo que será lo mismo si estuviese en el poder. Tercero, yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador que hay sociedad civil mala y buena, pero no en la manera en que él define malo y bueno, o no en lo que yo creo que él define como malo y bueno. Yo creo que hay grupos de la sociedad civil u organizaciones de la sociedad civil que tienen claramente digamos, un activismo partidista, electoral, ¿sí? Y que no son, digamos, relativamente equilibradas en sus posiciones, en sus críticas, etcétera. Y para mí, si tú te estás vendiendo como neutral y no lo eres, digamos, podrías calificar como negativo. Y si lo eres como positivo, entonces en eso estoy de acuerdo con él. Y pues la cuarta cuestión es que me parece injusto criticar a la sociedad civil por el financiamiento que recibe. Estados Unidos es un país en donde hay, según el padrón, más de 300,000 donadores, ¿sí? Porque hay una cultura de donar a las organizaciones no lucrativas. En México, pues es así. Entonces, pues todas las organizaciones más o menos se financian del mismo lugar y normalmente son, no todas, pero son de empresarios y algunas de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar a las organizaciones de la sociedad civil por sus méritos y una crítica a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que están o estamos para diagnosticar, para proponer, incluso para empujar y para evaluar. Pero no estamos para gobernar y eso lo tiene que entender la sociedad civil. Si quieres gobernar, ¿sí? Métete, ensúciate en la política, ¿sí? Y órale. Si no, confórmate con tu papel y hasta donde puedas influir. Wow, pues es un gran tema. Primero, hay una sociedad civil negativa porque respalda al crimen organizado y a la corrupción. Y es una franja muy amplia que está deliberadamente a favor de los delincuentes y de los corruptos. Pero luego estaría esta otra franja que sí se interesa en involucrarse en la vida pública y que tiene oleadas, y tal vez eso es lo que lleva a la incomprensión, no solo de Andrés Manuel, que lo verbaliza, sino de todos los partidos, toda la clase política. Anaya, Mid, el Bronco, Margarita Zavala y su esposo, todos abominan de la sociedad civil que los critica. La quieren mansita y por tanto hacen lo posible por controlarla. Pero enumero brevemente las oleadas. Yo participé, ya no estoy involucrado en sociedad civil de hecho, pero 70s y 80s era una sociedad civil de izquierda porque estaba involucrada en derechos humanos y era respaldada por universidades, órdenes religiosas y fundaciones extranjeras. Y tuvo un gran auge hasta que llega la alternancia y sus cuadros se desmantelan porque muchos de ellos se van al sector público, a la política, y ahí los tienes ahora de burócratas.
Javier Hidalgo, el profesor Bejarano venía de la sociedad civil, que luego ahora ya pues lo vemos, y Dolores Padierna eran líderes de lo que se llamó CONAMUP, Comisión Nacional, Movimiento Urbano Popular. Luego viene lo que sería el ingreso del sector privado al financiamiento y creación de organismos de la sociedad civil con causas muy legítimas: rendición de cuentas, transparencia, economía de mercado, educación, y ahí entra México Evalúa, el INCO, el Instituto Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad, que son ahora el blanco de la crítica de López Obrador. Y lo que está sucediendo, y solo lo adelanto porque lo estoy observando, es que está ingresando una nueva oleada de sociedad civil que viene de universidades públicas y privadas, de órdenes religiosas y de sociedad de víctimas en torno a violencia. Y ahí se está dando una confluencia muy interesante. El próximo 8 de mayo, de mañana en una semana, los candidatos se van a reunir con representantes de las víctimas, a iniciativa de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ahí veremos qué les dicen a esa sociedad civil. Lo que pasa es que a veces los políticos y mucha gente y opinadores utilizan el término sociedad civil para dos cosas muy distintas. En términos generales, sociedad civil es todo lo que no es Estado, toda la gente, todos son sociedad civil. Y a veces se utiliza sociedad civil solamente para la parte de organizaciones de la sociedad civil, ONGs que les llamaban, organizaciones no gubernamentales, que generalmente les decimos sociedad civil organizada. Se organizan para ciertos propósitos, para ciertas causas, y son tan plurales como la sociedad misma. Por eso son para distintas causas, patrocinados por diferentes grupos e intereses, a veces vinculados con partidos o cercanos a partidos, y con ideologías muy variadas, ideologías de derecha, centro, desde luego izquierda. De tal manera que a los políticos a veces les cuesta mucho trabajo, yo siento que les cuesta trabajo considerar que al menos muchas de esas organizaciones son realmente autónomas. Tienen intereses a veces propios o defienden intereses de grupos sociales, están patrocinadas a veces internacionalmente, a veces nacionalmente, y tienen ciertos sesgos ideológicos o sus propios, pero siempre le atribuyen que esos son de otros partidos. El PAN, efectivamente, en esos años que mencionabas, 80s, etcétera, le tenía una gran desconfianza porque los veía muy de izquierda a esas organizaciones, a muchas de ellas. Y no podían creer que no pudieran estar vinculadas orgánicamente, por ejemplo, con el PRD. Yo creo que es lo que está pasando con López Obrador, de que asume que muchas de estas organizaciones son parte del PRI o del PAN, o del PRIAN en general. No, les cuesta mucho trabajo creer que son grupos que no le responden a ningún partido, que puede estar de acuerdo con ellos o no, pero no le responden a ningún partido. Y creo que por esa desconfianza así un poco maniquea que tienen los políticos en general, pero en este caso López Obrador, es que a la hora de proponer gente que vaya a encabezar instituciones autónomas, no confía en las que puedan proponer la sociedad civil, dice, son de la mafia. Entonces propone nombres de él. Él no confía que alguien que no esté dentro de su círculo de verdad pueda ser autónomo. Él dice, seguro son de la mafia, son del PRI, son del PAN, son de tapadera, como te dijo a ti, son para hacer tapadera. Entonces tiene que ser gente mía en la que yo puedo confiar. Digo, pero eso altera la autonomía. Me quieren nombrar un fiscal y no lo voy a permitir. Pero a ver, yo creo que sí hay una ideología ahí profundamente perturbadora. Yo no le agrego nada a todo lo que has dicho de organización de la sociedad civil. Diría que es toda esta estructura que, digamos, rodea al Estado, bien organizada. Yo creo que los políticos mexicanos en general no resisten que haya una sociedad que pueda tener una interlocución directa con ella, incluso formularles preguntas. Ellos están acostumbrados a hablar y a decir, la solución es esta porque yo la digo. Y si alguien te plantea desde el brain power, o sea, desde el poder del cerebro, nosotros documentamos esto, hemos estudiado esto, ellos se sienten desafiados. En los 80s, lo decías muy bien, había esta sensación como de que les estaban invadiendo una función que era de ellos. Yo me acuerdo que el gobierno decía, tus amigos Aguayo y Aguilar Sincer reciben dinero de fuera para minarnos. No, ellos lo que hacen es tratar de abrir el Estado. Me sorprende mucho, aquí termino, que la izquierda social, digamos de la sociedad civil,
civil no le diga al López Obrador, oiga, no se confunda. Esos grupos, como el que tú presides, por ejemplo, están haciendo una cosa muy benéfica para la sociedad, sea usted o no sea usted presidente. Es muy curiosa lo de la fiscalía. Silencio hipócrita. Si hay alguien que ha luchado en contra del fiscal carnal y de que se reforme el 102, han sido este colectivo que se llama Fiscalía que Sirva, que ahora pues, lo denosta. Y los últimos 10 segundos usted. Atrás de eso está un fariseísmo profundo. Quieren defender su patrimonio, consideran que la política y el Estado es suyo y no lo quieren compartir. Pues yo creo que ustedes hacen un gran trabajo, María Amparo, lo digo públicamente, Coincido. y esperaría que hubiera más voces que digan, no está bien criticarlos o ponerles este mote de fifí. Es sociedad civil que tiene rigor para presentar sus informes. Hacemos una pausa, regresamos en un instante. El clima de impunidad que prevalece en México y en particular el grado de corrupción de una parte importante de la clase política ha llevado a hacer popular la idea de que se les quite esto que se llama fuero o inmunidad procesal, que quiere decir que mientras dure su encargo están protegidos y no pueden ser llevados a la justicia. En ese sentido tienen un privilegio. Bueno, no se puede entender este movimiento de eliminar el fuero en México sin este amplio contexto de corrupción e impunidad, como tampoco se puede sustraer de justamente el momento electoral. Los 3 candidatos se cuelgan la medallita de que ellos son los que llevaron a la eliminación del fuero. Dicho esto y explicando muy someramente qué es esta protección que tienen funcionarios públicos, legisladores, paso a dar mi punto de vista por qué es una mala idea quitarles el fuero. Lo cual no quiere decir que no hay que reformarlo. Todas las democracias consolidadas tienen sus legisladores y algunos funcionarios fuero. Dicho esto, ¿y por qué lo tienen? Para protegerlos de vendetas políticas, ¿sí? De cambios en la correlación de fuerzas en el Congreso que haga que un partido que es de oposición quiera sin razón tumbar a un político, una venganza por una expresión que no le gustó a los que son dominantes, etcétera. Hay que pensar en la gobernabilidad y en la estabilidad. Como siempre, en México tendemos a extremar las posiciones y a desfigurar una figura, ¿sí?, que es buena en su filosofía, pero que en la práctica la pervertimos. Y eso es lo que ha ocurrido con el fuero en México. Pero nos están vendiendo una mentira. No se va a acabar la inmunidad por quitarles el fuero y sí se puede acabar cierta protección que requieren los políticos, ¿sí?, para evitar estas cosas que digo. Decía yo que esto no quiere decir que no se deba de reformar. México, solamente después de Guatemala, es el país a que más funcionarios cubre, por más delitos los cubre, y además el proceso para desaforarlos es tapados los unos a los otros, ¿sí? Entonces, hay que reformar, pero no hay que eliminar, porque nos podemos ver ahí sí, en el caso de Venezuela, donde les quitaron el fuero y los pudieron meter a la cárcel por ser oposición y nada más por ser oposición. Mira, suena muy bonito lo que dices, pero tengo 2 problemas con el argumento. Primero, que en estos momentos ya es irrelevante porque el PRI se encargó de aprobarlo en la Cámara de Diputados y frenarlo en la de Senadores. Entonces, Los 3. ¿cómo? Los 3 partidos. O los 3 partidos, sí. El PRI la presentó, pero al final los 3 partidos la frenaron. Así que va a ser una de esas discusiones que periódicamente regresan, como lograr el retorno del penacho de Moctezuma, para ver si regresa la grandeza del imperio azteca. Por tanto, es irrelevante. Segundo, es un símbolo de la impunidad. Y como símbolo tiene que o derrocarse o reformarse, pero me parece que defenderla con todos los ejemplos de abuso que tenemos a lo largo de la historia, me gustaría saber, podría sacar una lista de quienes han abusado y no recuerdo a nadie que haya defendido.
¿A qué inocente, a qué prócer de la patria? ¿En dónde está el prócer de la patria que fue salvado por tener fuero? ¿Y cuántos delincuentes siguen libres por tener fuero? Entonces, mira, no va a pasar nada, pero en todo caso, para mí es un símbolo de la impunidad de una clase política totalmente degradada en su ética, sin compromiso y únicamente preocupada en salvaguardar sus intereses y prerrogativas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que también estoy de acuerdo con María Amparo es que la propuesta tal como venía no resolvía absolutamente nada. Y de alguna manera tú lo dijiste, nos dijeron, vamos a aprobarla en la Cámara de Diputados, salieron a festinarlo y todo lo demás. Finalmente la Cámara de Senadores tuvo una argumentación impecable. Impecable. Desde Alejandro Encinas hasta Burgos, todos dijeron, a ver, ¿qué es lo que se pretende? Olvidémonos que ahora quieren meter a la cárcel a Peña Nieto. Pensemos en cualquier otro señor que vaya a gobernar. Un juez de Veracruz va a poder decirle al presidente, pensemos que gana Obrador. Yo le abro usted una causa por no sé cuánto y lo derriba. Yo creo que fue un despropósito. Y me remito al discurso de Alejandro Encinas, que me pareció brillante lo que dijo en el Senado. A ver, señores, seamos serios. Una cosa es que discutamos esto que tú has planteado de una manera muy clara, y otra cosa es que les demos a tole con el dedo. Misma opinión que tengo, por cierto, de la revocación del mandato, pero hoy estamos hablando de esto. Yo creo que hay que revisar el número de funcionarios aforados que tenemos. Me parece absolutamente escandaloso y yo creo que la protección en el funcionamiento en el desempeño de tu cargo sigue siendo muy importante en este país. Hay cosas que solo se explican en el contexto mexicano. Por ejemplo, esta legislación que tanto crítica despierta ahora entre los gobernadores de que los jueces sueltan a la gente cuando la agarran con armas. Sí, señor, pues el Ministerio Público se dedicó durante años a sembrar armas para poder meter al bote a los enemigos políticos. De aquellos polvos son estos lodos. Suponer que cualquier juez pueda derribar a un político electo, pues ciertamente yo creo que es una pésima idea. Por tanto, estando totalmente de acuerdo con la argumentación de que son un montón de pillos, la solución que plantean me parecía muy poco afortunada. Lo que pasa es que la democracia implica equilibrios, por definición. Por eso es tan difícil conseguirla y que sea eficaz, porque son equilibrios siempre entre posturas polares, extremas, en donde ninguna de las dos es la adecuada y tienes que buscar el equilibrio. Y aquí es un ejemplo de muchos de figuras que deben de operar en la democracia para no dar impunidad ante delitos, pero tampoco que sean muy vulnerables los legisladores y los gobernantes. En el presidencialismo también se tiene que buscar un punto intermedio y de eso se trata la democracia. Que no se haga ingobernable el asunto, que no sea muy vulnerable un presidente que lo puedas tirar por cualquier cosa, porque eso te genera ingobernabilidad, pero que no se vuelva totalmente impune ante el abuso de poder. ¿Dónde está el equilibrio? De eso se trata, de conseguir instituciones que sean equilibradas o figuras que sean equilibradas entre estos dos extremos, pero coincido con Amparo, tenemos una gran dificultad en México, por lo menos, y otros países, pero desde luego nosotros, para encontrar esos equilibrios. Nosotros vamos de bandazo en bandazo. Las dificultades que tenemos nosotros de América Latina para la democratización efectiva tiene que ver con eso. Si no te vas a una situación de ingobernabilidad, te vas a un sistema autoritario, en donde va a haber gobernabilidad, pero con impunidad. Y tratas otra vez de encontrar este punto de equilibrio, se va para un lado, para el otro. Entonces, la figura del desafuero, del fuero, tiene que ver con eso, de legisladores y del presidente. El presidente sí tiene que estar más sujeto a rendición de cuentas, aquí está completamente impune, pero cuidando que no por cualquier cosa un grupo mayoritario, por ejemplo, en el Congreso de la oposición, que tenemos desde el 97, lo pueda tirar por cualquier cosa. Por cualquier cosa, incluido el mal desempeño de gobierno, mal desempeño, y quién sabe quién puede definir el buen o mal desempeño de gobierno. Quitar un instrumento es como decir, oye, es que mataron a fulanito con un cuchillo o con un martillo, hay que desaparecer los cuchillos y los martillos. No hay que desaparecerlos. Hay que regresarlos a su espíritu original y hay que utilizarlos como marca la ley. El problema es que no los utilizamos así, ni para lo bueno, que sería meter a la cárcel a los corruptos o a los que tráfico de influencias o incluso asesinos, ¿sí? Y permitir que te cubra a alguien, como decía hace un momento Leonardo Curcio, es decir, podrían con esto mañana cambia la correlación de fuerzas, no nos gusta López Obrador, sí, lo sacamos de presidente
por cualquier cosa. Y la gente no lee las iniciativas, pero entre otras cosas, por ejemplo, hoy en día, si estás acusado de un delito, sigue corriendo. Se suspende, no prescribe el delito, se suspende el tiempo en que prescribe el delito. Con la nueva ley, no. Entonces, beneficia la impunidad. Es una barbaridad. Te puedo dar 7 iniciativas. Pongo un ejemplo de 10 segundos. Para mí, el fuero salvó efectivamente a López Obrador. Si él no hubiera tenido fuero como jefe de gobierno, lo hubieran destituido. Y porque tuvo fuero, tuvo que haber el juicio, el suplicatorio, el juicio de procedencia, se convirtió en un asunto político de primer orden. Sin la existencia de fuero lo hubieran destituido y a otra cosa. Entonces, creo que tiene su utilidad el fuero, ¿eh? Hay que verlo. ¿Vas? No, bueno, es que parece lo que desearía o desearíamos muchos es que tuviéramos leyes y voluntad para golpear la corrupción. a la corrupción. Estoy de acuerdo contigo. Eso es lo... Un equilibrio. ¿Sí? Yo creo que en eso estamos los 4 de acuerdo. Pero el punto es que esta iniciativa casi es contraproducente. Ni llama a cuentas a quienes deben ser llamados a cuentas, y en cambio si los hace vulnerables. Eso la pararon los senadores Y de el todos problema, los partidos. Sergio, es que nos están engañando por esto que dice José Antonio, ¿sí? Puede ser incluso contraproducente y nos están diciendo a la población que lo que están haciendo es lo correcto, llamando a los funcionarios y legisladores a cuentas. No es el caso. Entonces hay que estudiarlo, pero nos vemos el próximo lunes aquí a las 10 en punto para otro programa de Primer Plano.